Hola de nuevo en nuestra sección Hablando con Expertos. Esta vez está con nosotros Débora Weller. ¿Lo digo bien? Dime, ahora me corriges, que es experta en escritura de libros, pero no de ficción. Hola Débora, dime, corrígeme, ¿Weller? Weller. Hola Weller. Rosa, ¿cómo estás? Sí, Weller, lo dijiste perfecto. Perfecto, gracias, porque sabes lo que pasa, que el Spanglish, y más en apellidos cuando son de fuera, a veces metemos la pata sin querer y yo soy una experta en eso. Te quería preguntar que nos contaras un poco, para empezar a conocerte, un poco de tu trayectoria profesional y sobre todo cómo te has convertido en emprendedora. Ok, te cuento. Bueno, convertirme en emprendedora en realidad yo creo que fue un sueño desde siempre, ¿no? Aunque la palabra emprendedora no se utilizaba hace muchos años, realmente. Totalmente de Este, acuerdo. exacto. Bueno, yo en realidad, yo soy argentina, emigré de la Argentina hace muchos años, estoy viviendo en Israel desde hace 15. Y bueno, y comencé aquí como todo inmigrante, haciendo todo tipo de trabajos, estudiando muchísimo el idioma, que es totalmente diferente. Y bueno, por supuesto que nunca he logrado el nivel que puede tener un nativo de aquí. Y eso poco a poco me fue llevando también a extrañar muchísimo, muchísimo mi castellano adorado. En Argentina yo trabajé, estudié letras en el secundario, estudié corrección de textos, me gustó escribir siempre, siempre. Yo era feliz cuando en el colegio me decían, saquen una hoja y escriban sobre, así que bueno. Y entonces, ya extrañando el castellano aquí y descubriendo todo este mundo online, por allí por el año 2008, 2009, por ahí más o menos, Antes de me ayer. di, me di cuenta de que podía, que había una posibilidad de trabajar en mi idioma a través de Internet y que también tenía la posibilidad de estudiar. Así que estudié coach online y cuando terminé el coach, me encanta ayudar a las personas, pero no era el coach lo que más me atraía y ahí fue donde hice un poquito ese mix de coach con escritura y con corrección de textos y dije, ¿por qué no? Si a mí me encanta escribir y sé, por supuesto, de todo esto, ¿por qué no ayudar a la gente a escribir? Y ahí surgió la Débora de hoy. ¿Y qué es exactamente una mentora de libros? Cuéntanos un poco. Bueno, una mentora de libros es una persona que te ayuda a transitar ese camino de la escritura de un libro, en este caso en específico, desde cero hasta que el libro está terminado. Incluso autopublicado, si así lo quiere el escritor. Digamos, pasar por cada una de las etapas del proceso de escritura, como le llamo yo, y bueno, y acompañado y motivado y etcétera, etcétera, ¿no? Desde ya. Te voy a hacer una pregunta que parece un poco obvia, pero la gente que a lo mejor no está tan relacionada con nuestro sector, creo que es interesante ponerla en su contexto. Y es por qué te decidiste a trabajar con profesionales del crecimiento personal o el bienestar. Es una pregunta interesante y te cuento que justamente es un sector en el cual hay muchísima creatividad al trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Que los profesionales, primero que el desarrollo personal me encanta y segundo que los profesionales trabajan y van tomando la doctrina de aquí, la doctrina de allí, la del otro lado, etcétera, etcétera, y cuando se viene, y sin darse cuenta en realidad, van formando su propia metodología. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando comienzan a escribir el libro, comienzan sobre una base, pero empiezan a descubrir lo que realmente hacen. Al ir volcando en palabras todo eso, descubren en realidad esa metodología
que casi sin querer fueron creando. Y es maravilloso, porque no se habían dado cuenta. Dicen, no, pero si yo hago así y sigo este paso y bla, bla, bla. Y bueno, y ahí está, ese es tu método. Si me dejas que haga un apunte, mi experiencia como mentora de negocio en este sector, yo te diría que en un porcentaje altísimo la gente se dedica a alguna de las profesiones relacionadas con el bienestar desde una experiencia personal, desde una transformación personal. Y la verdad es que a veces te cuentan una riqueza absoluta de cómo se ha producido esa transformación. Y bueno, hay gente que tiene la inquietud de quererlo comunicar al mundo, pero también hay gente que no sabe que esa experiencia comunicada tiene muchísimo valor porque a todos nos impacta más, ¿no? Desde la emoción de la experiencia vital que no simplemente desde la teoría. Entonces, yo ya te digo que hago un apunte en la entrevista, pero yo me decidí a entrevistarte porque pienso que hay mucha gente que tiene ahí un capital muy valioso, pero no sabe cómo exponerlo. Necesitan alguien que les guíe, que les indique, ¿no? Porque hay una gran riqueza en el compartir eso. Esto, metiéndome en tu sector y en algo que no me corresponde, desde lo que vivo. Y me encanta. No, por favor, al contrario, me encanta porque me enriquece a mí también. Y es cierto por dos motivos también. Uno, porque es muy bueno que la persona cuente cómo desde el principio llegó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Ese coach, ese consultor. Pero además porque todo el libro basado en la biografía, en la autobiografía del autor, del escritor, tiene un peso mucho mayor sobre el lector, porque el lector al leerlo dice, wow, si esta persona logró hacer todo lo que me está contando, también yo puedo hacerlo. Y entonces la motivación es doble o triple. Así que no, por supuesto, es excelente la observación. Gracias. No, es que a mí me gusta compartir cosas que tienen valor para mis seguidores y la verdad que es un tema muy recurrente, es decir, hay experiencias de cambio. Evidentemente cuando decides cambiar es porque algo ha pasado en tu vida, ¿no? Y cuando decides trabajar ayudando a los demás es porque de verdad hay un cambio importante, hay un peso de cambio importante. Y de verdad que hay historias maravillosas de gente que simplemente le falta saber cómo plasmarlo, ¿no? Ahora te voy a preguntar cuáles son las ventajas de trabajar con una experta en escritura de libros. Bueno, en realidad hay personas que les gusta escribir, lo hacen solas, genial. Y hay personas a las que les cuesta un poco más y se les hace un poco tedioso, un poco frustrante, porque tampoco se escribe un libro de la noche a la mañana, o sea, hay obviamente un proceso. Y en muchos casos también, incluso me ha pasado que me consultan porque dicen, no, porque yo empiezo a escribir sobre A y termino escribiendo sobre Z. O sea, mantener el enfoque muchas veces también es dificultoso. Y esas son un poco algunas de las tareas que tiene justamente el mentor de escritura de libros. Motivar por un lado, lograr que el escritor siga enfocado en lo que realmente quiere escribir, ayudarlo a cómo escribirlo, por lo menos en mi caso. En mi caso también lo que hago es toda la corrección. Como dije que antes que había estudiado corrección de textos, también voy haciendo todas las correcciones. Y muchas veces escribimos, incluso me pasa a mí también, que a veces escribo y pienso, oye, pero si esta frase está súper clara y resulta que quien la lee no entiende nada. Entonces, parte de mi tarea también es justamente lograr que puedan escribir de una forma enfocada, clara, y demás. Y el tema de ir poniendo también un poco las metas, ¿no? Semana a semana, decir, bueno, hago tal cosa para la semana siguiente y eso va moviendo también y motivando. Exacto. Estas son las ventajas que obtienen trabajando contigo. Y también hay una ventaja terapéutica en esa escritura. Porque yo sé que tú eres una experta en escritura terapéutica, entonces también les ayudas en eso. Bueno, la escritura es terapéutica por sí misma, por supuesto que sí. En la medida en que escriban, como comentamos antes, un poco sobre la historia en sí misma, de cómo llegaron a ser lo que son, o cómo el escritor llegó a ser lo que es,
por supuesto que hay todo un trasfondo de una escritura terapéutica y ahí es donde a mí me ayuda también muchísimo el hecho de haber estudiado coach, obviamente. Así que realmente se ensambla todo esto en algo que para mí es maravilloso. Yo me siento muy feliz, incluso yo me motivo al ayudar a las personas a descubrir todo eso, ¿no? Porque a veces tampoco se dan cuenta. El inconsciente nos juega esas pasadas, ¿no? De que vamos guardando la información y recién cuando la escribimos decimos, wow, mira Sí, todo lo que sí. hice o mira todo lo que me pasó. ¿Trabajas solo con profesionales online o también offline? Cuéntanos un poco. Yo trabajo todo online. A mí me gusta muchísimo este mundo porque el mundo online me da la posibilidad de conocer gente que vive en cualquier rinconcito del mundo. En este Y momento, eso, Israel y Barcelona. Imagínate si estamos lejos. exacto. Y realmente es fascinante y además desde la escritura en sí misma, depende de en qué país viven, tienen ya una forma de escritura diferente. Y a mí me encanta porque yo también aprendo, ¿no? Y conozco costumbres diferentes, palabras diferentes que se utilizan a lo mejor en otros países que en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Así que mi trabajo específicamente es online. Eso no quita que una vez que tienen el libro lo pueden publicar en papel, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Perfecto. ¿Y que algún beneficio que no hayamos comentado que quieras apuntar con respecto a tu trabajo como experta? Yo creo que hablamos un poquito de todo. Sí, el hecho de que a mí personalmente también me encanta trabajar con humor, me gusta mucho y hay algo que siempre les digo a los escritores, que disfruten de la escritura, que disfruten del proceso, porque realmente es una experiencia diferente. Es una experiencia única porque es como cuando tenemos el primer hijo, ¿no? El embarazo del primer hijo siempre es diferente de los demás. Que me disculpen los hijos que vienen después, pero es la realidad. Es así. Así, los libros que vienen después también van a ser distintos y además el hecho es que aprenden cómo es todo el proceso y se entusiasman con la escritura, ganan confianza con la escritura, que eso también es algo que cuesta muchas veces, ¿no? Y pierden la vergüenza, porque en muchos casos quieren escribir, tienen un potencial enorme, pero piensan, ¿y qué va a pensar quien lea lo que yo escribo? Y resulta que lo que escriben es maravilloso. Así que animarse. No, Esa es no, mi es verdad, invitación. ¿eh? Yo al menos personalmente no conozco a nadie que solo haya escrito un libro. Algo debe de tener, algún día lo probaré, algo debe de tener de adictivo porque nadie hace uno solo. O sea, no hay un autor con un único libro, uno te lleva al otro. Al menos lo que yo conozco, ¿eh? Es adictivo. Sí, sí, es Sí. cierto lo que dices. A mí me queda solo agradecerte, bueno, eres un encanto, esto ya se ha visto en la entrevista, tu disposición, tus ganas de compartir con nosotros. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir sobre tu trabajo. Quiero más que nada darte las gracias. Realmente me encantó conocerte. Sigamos en contacto desde ya que sí. Y nada, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo, que me encuentran en mi web, Débora Vamos a poner Weller. aquí debajo, en el vídeo, va a figurar tu correo electrónico y tu página web que es deboraweller.com. Y Perfecto. Y nada, y les pido disculpas que aquí debajo dice Debbie, que no me di cuenta del nombre completo, acostumbrada a que en automático sale siempre, pero bueno, hay gente que me llama Debbie también, así que también soy yo. no te preocupes que pondremos los datos. Otra vez, gracias, de verdad, gracias por tu humor, por tu disponibilidad, porque eres un encanto, porque tenemos esta relación fluida, a pesar de que estamos en dos partes muy lejanas del mundo, y gracias por ayudar a tanta gente a sacar todo su potencial.